2, 1. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los miembros de la derecha nacionalista de Colombia y a todos los colombianos de bien que se encuentran en Colombia y en cualquier lugar del mundo y que están pendientes de las publicaciones que realizamos. Hoy con un invitado, un amigo mío ya de varios años, por quien tengo un profundo respeto, porque ha sido un hombre que desde su región ha venido realizando trabajos muy prudentes, inteligentes, estratégicos y de gran magnitud. Estoy hablando de Juan David Posada Haddad. Por el solo apellido nos imaginamos de que es un descendiente de esas dinastías del Oriente que popularon y que dejaron una gran familia en nuestra región. Estuvo como precandidato en las presidenciales del 2016, tuvo el aval del Centro Democrático para la Cámara de Representantes por el departamento de Córdoba, es administrador de empresas, es magíster en educación, es rector de la Santo Tomás, de la CUM, que es la Corporación Unificada de Educación Nacional. También ha contado con el aval del conservadurismo en Colombia, el Partido Conservador, y candidato para diputado a la Asamblea por Córdoba. Y me atrevo a decir, con el respeto tuyo, Juan David, es el típico caso del buen colombiano, del meritócrata correcto, pero que como no está metido en las cosas turbias de la política, pues siempre le faltan 5 centavitos de peso para la curul. Pero el objetivo de hoy es explicarle al pueblo colombiano cómo es un día en la vida de Juan David Posada Haddad trabajando por Colombia. Buen día, David. Dios te bendiga. Dios nos bendiga. Amén. Gracias, Josué. Bueno, soy una persona que tiene una vida normal, su matrimonio, tengo 3 hijos, 22 años de casado, metido realmente en lo que va a ser el futuro de nuestra patria, porque me incumbe a mí, me absorbe este tema, porque está el futuro de mis hijos. Yo vengo de una educación muy conservadora. Mi abuelo, que en paz descanse, fue quien me educó. De hecho, él me adopta legalmente como su hijo. Pero fue de esas personas con valores. Esas personas, fue militar también. Yo también tuve la oportunidad de haber sido militar. Que te coloca en el corazón el sentimiento del amor por ti mismo y por los tuyos. En este periodo de 7, 8 años para acá, pues poco a poco he venido entrando en este tema de la política. No soy político, pero nosotros, los que no somos políticos y nos hemos formado, nos hemos cualificado, nos toca involucrarnos en este momento. No es fácil hacer esto, pero como decía inicialmente, tengo 3 hijos, tengo una mujer, soy un hombre de 47 años. Quiero que mis hijos tengan un futuro. Quiero que mis hijos tengan una oportunidad de salir adelante. Y como van las cosas en nuestro país, no va a ser eso posible. Preocupado, mucha gente a veces por la actividad que manejo en redes de mi región, desde hace 7 años para acá, me han considerado como que pronto esa persona que exagera. Y eso es que yo toco temas muy puntuales y soy prudente, como tú decías, en dar a conocer información para que cada persona, desde su nicho, de su modo de vida, pueda evaluar la situación real del país. Yo vengo de no ser político, y es cierto, a intentar hacer algo, porque la mayoría de la gente, tú que me escuchas, ya tienes un concepto en el corazón
de que la política... Sí, perdón, se silenció tu audio un segundito, los últimos 3 segundos. Es muy claro, perdón que te interrumpa, aprovechando que se cortó tu audio. Es muy importante aclarar que nosotros no somos políticos, somos colombianos preocupados por la situación real del país, y tú dijiste algo extremadamente gentil para el pueblo. Y con gentil quiero referirme al término bíblico. Cuando hablaban de los gentiles se refería a todos que se encuentran fuera de la práctica de un evangelio. Nuestro evangelio es el conservadurismo, es el Dios, patria y familia. Y este programa va dirigido para esos que están dentro de nuestro mundo y aquellos que están fuera de la realidad. Yo no creo que tú seas alarmista ni que haya sido exagerado. Ha sido mal escuchado, porque el que quiere escuchar bien escucha y el que no, no. Y tú dijiste, Juan David, mira, tú dijiste algo. Estos programas son para abrir conciencia. Colombia no se va a solucionar de políticos. Y hay que aclarar algo muy importante en este programa, porque nos lo escriben mucho en la derecha nacionalista de Colombia, del cual hay muchos uribistas, hay muchos conservadores. Y hay que aclarar algo. Los uribistas no son el enemigo. Los conservadores no son el enemigo. Los liberales no son el enemigo. Es más, cualquier colombiano no es el enemigo. El enemigo es la ignorancia, esa mala actitud, esa displicencia. Discúlpame la palabra que voy a utilizar muy de la calle, pero hay una amiga en el Comité Cívico de Cali que acuñó un término muy colombiano: el importaculismo nacional. Nos preocupamos más por el partido de fútbol, por el espectáculo que nos entregan en un congreso, al igual que lo hacían en Roma, el show del congreso, y la gente cree que el mundo sigue. Pero tú dijiste sabiamente: estoy preocupado por mis hijos, esto no va a mejorar. Lo advirtieron en Venezuela el doctor Pérez, expresidente venezolano, antes de la llegada del náufrago, del travesti ideológico Chávez, que destruyó a un país en solo 10 años. Tal vez no se habrán dado cuenta en Colombia, pero Santos, el sátrapa Santos, el traidor, el verdadero jefe de las FARC, llevó a Colombia a un destrozo durante 8 años. Intentamos hacer algo con Zuluaga. Yo voté por Zuluaga, yo apoyé a Zuluaga. No soy uribista, pero era la persona que había que empujar. No apoyé a Duque porque sé que es un socialista y que esto iba a terminar mal. Si tú sumas los 8 años de Santos, más los 4 años de la ineptocracia de Duque, el tiempo te ha dado la razón, Juan David. Tú ganas. Josué, mira. Desde hace 7 años que... Ahora, hay algo muy importante, Josué, en la vida de cada colombiano, de cada persona, de cada ser pensante. Y es una lógica del comportamiento psicosocial de nuestra sociedad. Y cuando nosotros vemos que este comportamiento está siendo ingerido por ideologías que son ajenas a las que son normales, uno olfatea, aquí está pasando algo extraño. Y eso me pasó a mí hace 7 años. Empecé a estudiar, empecé a indagar, empecé a meterme en los temas de publicaciones, a estudiar la economía del país, cómo fluctuaba la parte de política, cómo estaba siendo manejada. Hombre, y de pronto me vi en un escenario que me dio miedo. ¿Por qué me da miedo este escenario a mí? Porque estamos teniendo una oposición en nuestro país. Digo oposición porque no es una oposición. Cuando te hablo que se creó el partido de la U, nos alegramos muchísimo. Yo fui uribista, como dice una amiga, hasta los tuétanos. Yo vi y sentí, yo soy de la generación del trabajo exitoso que hizo el doctor Uribe. Hombre, y me gané, entre comillas, enemigos, porque yo estoy en el sector de la educación, que yo era un copartidario de las situaciones que él había hecho. Yo dije, sí soy desde el punto de vista administrativo, porque fue un buen gerente, y nos ganó en el corazón. Realmente yo me volví uribista
me vinculé después al Partido Centro Democrático. Y desde allí yo quise empezar a trabajar porque veía una pérdida de la identidad del valor de la política, una pérdida y destrucción sostenida de nuestra idiosincrasia, de nuestros valores, de nuestra economía. Decía, para entonar, que no es una verdadera oposición, porque si tú que me escuchas examinas el comportamiento de la derecha, entre comillas, en Colombia, y como cuando uno habla de derecha, habla de valores, ojo, porque aquí hay una desvirtualización de la palabra o de la ideología de derecha. Los hombres que somos de derecha somos incorruptibles, somos gente de valores, somos gente de familia, que nos gusta trabajar, nos gusta la propiedad privada, nos gusta la independencia de nuestra visión de religión. Yo soy católico, apostólico de la Iglesia Romana. Ejercemos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, o por lo menos intentamos hacer en nuestra vida cotidiana la voluntad de Dios. No somos personas ladronas. Entonces, han manipulado de manera intencional la palabra o la ideología de derecha. De hecho, la derecha intrínsecamente tiene la parte social, porque es democrática y la democracia la ejerce el pueblo y es social. Entonces, los comunistas han manipulado, como dice Kierkegaard, este filósofo francés, tú quieres apoderarte de un país, no tienes que echarle bombas, no tienes que echarle armamento, no, solamente con cambiarle el agua. Y han venido los comunistas durante 50 años haciendo eso, cambiándonos el agua. Hoy día están destruyendo, déjame para empatar lo que decía anteriormente, están destruyendo nuestras bases morales. A la gente hoy le da pena decir que es de derecha, porque es que tú eres de extrema derecha. La extrema derecha no existe, José. Yo no soy extremo amor, yo no soy extrema familia, yo no soy extremo democracia. Simplemente soy un hombre de virtudes, de un concepto correcto de derecha, de lo que es la formación social, familiar y de valores. Entonces, cuando se llama extrema derecha, nos quieren vincular con personas que han cometido fraudes, con políticos que son fraudulentos, con grupos de paramilitares. No, señor, ellos no son de derecha. Ellos son bandidos. Eso es lo que son ellos. No pueden catalogar, no pueden encerrarnos. Eso, mira, el punto clave de este programa, y por eso yo estoy tan feliz de escucharte, el fraude no es de izquierda, ni de centro, ni de derecha. El fraude es un delito. Cuando yo soy una persona corrupta, no tiene nada que ver con que tú seas de derecha, de centro o de izquierda. Un corrupto es un corrupto. Cuando tú eres un narcoterrorista, eres un criminal, y no hay por qué llevar el discurso a la política, porque ellos se meten a la política como una estratagema para desvirtuar la situación, a punto que el victimario termina quedando como víctima, y es lo que está sucediendo en Colombia vulgarmente en este momento. ¿Cómo es posible que mientras tú y yo estamos hablando, Juan David, hay mujeres, madres, cabeza de hogar, que han perdido a sus esposos, a sus hijas, a sus hijos, a manos de violadores como Timochenko, a manos de pedófilos homosexuales como el Tornillo de las FARC, mujeres que han perdido la capacidad reproductiva, el deseo de ser madres, porque el abuso sostenido en el tiempo de la Sandino, la líder abortista de las FARC, hoy en día están en el Congreso. ¿Cómo es posible que un tipo como el afrodescendiente, se me olvida el nombre, el otro senador? Uno moreno, Sí, señor, este señor, bueno, no digo señor, esta criatura que fue el artífice de la masacre en el Chocó, Bojayá, esté sentado en el...
cuando a nuestros afrodescendientes colombianos les entregaron una cruz y les pagaron con eso. Mientras tú y yo estamos hablando, mientras durante 90 días prácticamente muchos colombianos, casi 90 días, o 3 meses, casi 3 meses, están en sus hogares sin saber cómo trabajar, cómo alimentar a sus hijos, cómo pagar el arriendo, cómo sostener lo que esta falsa pandemia nos ha llevado a esos criminales, violadores, asesinos, pedófilos, sodomitas, criminales de lesa humanidad, le sigue llegando su sueldo de congresista. Son más de 30 millones de pesos, por no decir 40. Y a esos criminales que durante años pasaron sembrando el dolor y la desdicha en territorio nacional, les llega a 1.800.000 mensuales. Y al colombiano, que 20 años o más, 30 años, 40 años, levantándose desde tempranas horas de la mañana, Juan David, trabajando de sol a sol, no tienen Hombre, eso. Josué, mira, yo te comento algo, ha sido mi análisis, es mi hipótesis. Te voy a hacer en 4 minutos lo que tú como colombiano y todo aquel que hoy nos escucha frente a este tema sucede en Colombia. Tú diste una luz muy importante cuando dijiste en Venezuela les advirtió el que fue presidente, Pérez. Pérez, Carlos Andrés Pérez. Y les dijo, miren, aquí va a suceder esto. Hoy nosotros lo estamos anunciando ya hace más de 7 años. Muchas de esa gente que fueron contradictores míos, porque el instinto de ellos les llevaba a pensar de esa manera. Yo siempre he sido respetuoso con quien ha mirado la vida desde su punto de vista sin entrar a investigar. Solamente superficialmente dice, mira Juan David, tú estás por fuera de la realidad. Y no he entrado a debatir con él porque lo que hago es más escandalizarlo. Y únicamente siempre lo que dije, yo le comento, ya cada quien tomará las acciones y la historia lo juzgará. Pero ¿qué he analizado yo en este comportamiento de estos 50 años? Y aquí viene algo muy importante, porque estos con hechos y datos que han sido de investigación, los he ampliado contigo, con tu trabajo que ha sido súper importante a nivel nacional, con el equipo de Dianita, con todo el equipo que tenemos de trabajo, de organizar una... cada quien tiene que responsabilizarse por sí mismo. Mira los Estados Unidos que han hecho. Me salí un poquito, hice un paréntesis aquí, pero es importante. En Estados Unidos la Constitución te da a ti la garantía de armarte y de defender tu democracia y de defender tu familia. Eso está pasando. Hay mucha gente en este momento que está armada y que dice, ven a romperla, ven, acaba con mi negocio. Pues la Constitución lo cubre, la segunda enmienda, que pueden salir a defender su vida. Cuando el Estado, dice la enmienda, no puede, el ciudadano puede hacerlo. Yo estuve en Estados Unidos el año pasado, para esta época, estuve 2 meses. Y yo le decía a Dave, que es el esposo de una prima, yo decía, Dave, yo estoy muy preocupado por mi país. Y aquí en Estados Unidos, ahora retomo lo que estaba comentando de los 4 minutos, pero esto es muy importante porque a mí me dio un poco de tranquilidad. Yo le decía a Dave, él fue militar, fue uno de los que dirigió la toma en el Golfo cuando fue en Irak. Él ya estaba pensionado. Él murió a los 2 meses de yo haberme venido, tenía cáncer. Pero yo le decía, Dave, Estados Unidos está en peligro también. Aquí ya los comunistas están metidos y están infiltrados como se infiltraron en Colombia. Y me decía, sí, eso es cierto. Le decía, se lo van a tomar. Y me decía, no. Te voy a explicar por qué no, Juan David. Él hablaba así todo enredado, porque él era gringo, era americano. Y me ha llevado a su habitación. Me dice, mira, te voy a explicar por qué aquí a los Estados Unidos no va a mandar el comunismo. Ha abierto un locker que tiene en su habitación, tenía una, yo fui militar un poco, tenía M60, tenía fusiles Galiles, tenía R15, tenía pistolas de asalto, tenía chalecos antibalas, tenía cananas, tenía proveedores. O sea, mira, todos los ciudadanos norteamericanos morimos por nuestro país. Yo dije, carajo, ese es el secreto que protege a los Estados Unidos, que cada norteamericano siente en el corazón la patria, lo que perdimos los colombianos. Sí, aquí en Colombia cada quien está por lo suyo.
Y te voy a explicar por qué hoy cada quien está por lo suyo. Hace 50 años, aquí están, dame 4 minutos. Tienes todo el día. Empezó la campaña, gracias, empezó la campaña de toma de Colombia por parte del comunismo. Se creyó que con la caída del comunismo en la Unión Soviética o de por allá, también se había caído a nivel mundial. No, el comunismo ha venido trabajando lentamente, sin afanes. Para los que somos creyentes, la tenemos clara cómo actúa el demonio. El demonio no se te presenta y te dice, mira, yo soy el demonio y te vengo a quitar la salvación. No, el demonio te va colocando una mona bonita, para el caso de nosotros los hombres, o te va colocando la oportunidad de robarte un lapicero, después te robas una agenda y después cuando vengas a ver te está robando. Así igualmente ha actuado el comunismo en Colombia. ¿Cómo ha actuado el comunismo en Colombia? Pues ha llegado, podemos contar nosotros un poco donde más ha actuado con Belisario Betancur para acá. Pero desde hace 50 años, dígame a alguien qué sentido tiene volar torres de energía, volar oleoductos, destruir poblaciones. La gente nunca le encontró sentido, ni yo tampoco. Yo decía, bueno, estos tipos están luchando por un ideal, pero están rompiendo. Claro, ya después que maduré, que estudié, en ese momento, hace 50 años, la pobreza en Colombia era de un 30%, un 5 o 6 de miseria, 10 de miseria. Hoy estamos hablando de que hay un 80% de pobreza en Colombia y un 23, 22% de miserios. Entonces, cuando tú atas y unes, encuentras la función de volar oleoductos, de volar las torres, de destruir poblaciones. Han generado los comunistas una estrategia, te voy a decir como administrador de empresas y estrategia, que soy magnífica. O sea, son estos depravados, son muy inteligentes y están apoyados por una sociedad internacional, donde los aglomera, les coloca recursos y les ayuda a sembrar este odio. Entonces, ¿qué pasa? Han utilizado estrategias para atacar diferentes flancos. Por ejemplo, la economía es uno de sus factores más importantes para destruirla. Y durante 50 años nos han venido a destruir nuestra economía poco a poco. El empresario, el inversionista nacional, el internacional, el rico, se ha ido de Colombia para otros países. Y se ha ido generando más pobreza. Se ha ido incrementando la miseria. Ellos nunca han tenido afán, y lo dijo este guerrillero, este terrorista en La Habana, nuestro objetivo no era tomarnos el país por las armas, sino por la política. Ellos cultivaron odio, aparte de generar pobreza, de destruir la economía. Otro flanco fue meterle odio a las personas, porque al mismo tiempo que estaban incrementando la pobreza, estaban metiéndole odio, injusticias en el corazón. Y esto es maquiavélico. Sí, mira, te voy a poner un audio de un conservadurista de pura raza, que creo que no podemos olvidar. Y en este audio tengo que darle el crédito a Luis Humberto Tovar Trujillo, quien fue la persona que nos lo popularizó, pero esto se encuentra en la página de don Álvaro Gómez Hurtados.org. Y esto decía nuestro patriarca conservadurista colombiano referente para los conservadores. Mira, el campesino no lo entiende. Lo mira y dice, este campesino está muy pobre. Luego debe ser un revolucionario, tiene que ser un resentido, debe tener un odio tremendo. Y entonces le da al campesino lo que él cree que al campesino le gustaría, que es odio. Y nosotros sabemos que el odio no resuelve el problema campesino, que es distinto, que no puede vender la papa. Y con odio no se puede vender mejor la papa. Con el odio no se puede comer, no alimenta a la familia campesina que está desnutrida. Los socialistas han fracasado en sus revoluciones, en sus intentos revolucionarios en el campo, porque al campesino lo creen malo, lo creen resentido, lo creen capaz
dejar de odiar, y le dan odio, y el odio. Y mira, Bueno, ahí estábamos mirando las palabras de don Álvaro Gómez Hurtado. Para mí no ha muerto, porque muere cuando te olvidas, cuando se le entrega el olvido. Guillermo Cano, periodista colombiano que tal vez para algunos recién nacidos de 30 años hacia abajo no tienen la más mínima idea quién es, porque ellos creen que el periodismo en Colombia es Pirri o la señora Vicky Dávila o gente de esa poca monta, diminuta monta. Así es. Los hombres durante toda su vida enseñaron que hay que ser un buen colombiano y que uno solo se le arrodilla a Dios. Ellos murieron enfrentando a narcoterroristas y a criminales de lesa humanidad. Hoy, la nueva generación de colombianos ha permitido que en un claustro sagrado democráticamente, guardando las proporciones del término sagrado, obviamente, no estoy llevando a un político a lo sacro, jamás, pero en nuestro claustro democrático, sagrado dentro de la Constitución, y están sentados allá hombres como Álvaro Gómez, como el caso de don Guillermo Cano y muchos otros, murieron para evitar que Pablo Escobar se llegara a sentar en una silla del Congreso. ¿Quién ha sido el artífice de todo este proceso? Y a ese punto quiero que lleguemos y quiero que me enseñes también, Juan David. Yo le doy el mérito a FECODE, que es el Frente Ideológico Marxista-Leninista al servicio de las FARC y del ELN. Ellos no lograron triunfar en los 70s, porque la generación de colombianos no es... Sí, dime. Ellos, bueno, ahí te hago una interpretación pequeñita, pero valiosa. Ellos sí triunfaron en los 70. El problema es que nosotros creímos que ellos habían perdido. Ellos no diseñaron un plan para 5 años. Ellos diseñaron un plan para 50 años. O sea, ellos nunca han perdido realmente. Ellos, cuando han aplicado para continuar. Ellos ya esperan el resultado. En los 70, ellos esperaban ese resultado porque la cultura en ese momento era la respuesta que iba a dar. Hoy, si aplican la misma estrategia, van a tener mejor resultado. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? ¿Por qué te lo digo? Ellos ya cambiaron la cultura de Colombia. Hoy la generación de los 70 ya estamos viejos. ¿Quiénes son la generación de hoy? Ellos. Fue la voz. Estaba entrando una llamada. Ellos no tienen afán. Es como tú como empresario colocas una estrategia de avanzamiento de mercado. La colocas a 5 años. Sabes que en primer año vas a tener que meter plata, vas a perder dinero, en el segundo año. Cuando vas en el tercer año, ya tú dices, bueno, ya la cosa se está estabilizando. En el cuarto año ya empiezas un punto de estado y en el quinto año dices, ya estoy dentro. Eso hizo ellos. Lo hicieron a 50 años. Voy a retomar el hilo porque tú dijiste algo muy importante. Yo te decía, están generando pobreza, arruinando el país y ahora lo vamos a llevar al tiempo presente. Te decía, inyectaron odio y ese audio ratifica mi postura del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que le metieron odio al campesino y al colombiano. Decía Santos, presidente que tuvimos, la guerra viene otra vez para las ciudades. Si uno analiza esas palabras así, la gente dice, este man está loco, este tipo está loco, este tipo no, él está inyectando un recorderis de hace 30 años, inyectando un recorderis de hace 20 años, porque no hay cosa que afecte más a la conducta psicosocial y racional de un individuo que tú le metas miedo. Coge a tu hijo y pégale con una varita hoy por un castigo y a la tercera, cuarta pegada que tú le des, ya tu hijo se
se llenó de miedo hacia ti. Ya te respetan. Eso han hecho los comunistas, nos han enseñado, y los terroristas, a verlos como grandes, a verlos como personas que da miedo y que no podemos enfrentar. Entonces, bombas, destrucción de economía, odio, y tú dijiste la tercera, la educación, FECODE. ¿Qué pasa? Ellos están volviendo el país económicamente inviable, están metiéndole odio a la gente y al mismo tiempo, Josué, están formándole ese odio. ¿En dónde? En las universidades. ¿En dónde? En los colegios. Y es la época que tú te ves en los 60 y pico y en los 70, cuando mandan a estudiar a la Unión Soviética y afuera de Cuba a los profesores colombianos a formarse allá, a muchos de ellos. ¿Para qué? Para que vinieran como que a seguir puliendo ese veneno, a seguir maquillándolo, a seguir llevándolo. Posteriormente, ya estamos terminando, me quiero llegar, meten este odio a través de la educación, que le correspondería para ellos tomarse el poder en Colombia. Ellos saben que los colombianos no vamos a votar por ellos. Eso está claro. Y claro, ellos tienen que poner figuras ideológicas o líderes en el mismo tiempo que están metiendo un veneno y que están maquillándolo y que están diciéndole, este tipo Petro es bueno, este tipo Claudia López es bueno, es buena, perdón. Este tipo, ¿por qué? Porque les están hablando en el mismo idioma que les están hablando en el colegio y que les están metiendo un odio. Y en el corazón ellos que están sintiendo, oye, destruyeron la derecha y le dijeron que la derecha era corrupta. Estos son unos bandidos y estos tipos no roban. ¿Por qué crees que se hacen llamar los decentes? Eso es una palabra que va al subconsciente. Perdona que entró esta llamada. Esa es una palabra que va al cortezal, al subconsciente de la persona y se le queda allí y está viéndolos, por eso permanentemente dicen que ellos son honestos, que ellos son decentes. A ellos no les importa que los tilden como sea, porque ellos les interesa lo que ellos están dejando aquí en el subconsciente de la persona. Por eso yo decía una vez, creo que nos ganaron, porque estos bandidos llevan 50 años delantera. Continúo para avanzar más rápido y la gente no se nos fastidie frente al tema. Y tenemos entonces una situación de que ellos tienen que mirar cómo van a hacer. Oscar, un segundito, porque pena. Ya tengo 10 minutitos, por favor. Dale, mientras tú haces ese paréntesis, vamos a hacer claridad en algo para no dejar en el tintero algo mientras atiendes a la persona ahí, eso es un trabajo en vivo. Y me encanta que sea así, porque eso se da cuenta las personas que aquí no hay nada arreglado. Mire, a tono general, noto que la izquierda colombiana es económicamente capitalista y la oposición capitalista es políticamente socialista. Eso es lo que está pasando en Colombia. Esta frase es acuñada por un amigo Croneras en Venezuela y lo ha enseñado al pueblo venezolano. ¿Qué sucede en Colombia? En Colombia sucede que la política no se gana en las urnas. Nos hemos creído el cuento en Colombia que las elecciones democráticas las ganamos saliendo a votar, sufragando, estando pendiente después de las 4 de la tarde, que maravillosamente por la tecnología y por el desarrollo de la Registraduría Nacional de Colombia, los colombianos creemos de que después de 2 horas de elecciones ya sabemos quién va a ser el nuevo gobernante, cuando la verdad es que es una obra de teatro, porque el que realmente elige los gobernantes en Colombia no es el voto del colombiano, es la decisión de la Registraduría. Y tal vez muchos colombianos no lo notaron. El rector de Colombia, antes de Juan Manuel Santos, fue Juan Carlos Galindo, antiguo registrador nacional. Los candidatos políticos en el Congreso, incluso el presidente de la República, se define a puerta cerrada en la registraduría.
A nosotros nos dicen que hay jueces, testigos electorales, hay un presidente electoral, hay unos vocales, hay unos concejales, pero eso es completamente falso. Tan falso es que yo recuerdo que José Obdulio Gaviria, que es una de las mentes criminales políticamente más peligrosas de Colombia, perdió su ingreso al Congreso, armó su escándalo y se encerraron en la registraduría y de la noche a la mañana le aparecieron los votos que el tipo necesitaba para estar dentro. Eso se llama fraude en cualquier parte del mundo. Punto 2. Tú dijiste, Juan David, algo muy importante. En Colombia en este momento está demostrado que Claudia López no tiene la cantidad de seguidores que dice tener, ni mucho menos para haber sido alcaldesa, pero hicieron absolutamente todo para que lo fuera. Incluso el Centro Democrático hizo todo para perder, para que ella ganara. Eso ya estaba acomodado. Lo mismo hicieron en Medellín. El Centro Democrático hizo todo, absolutamente todo el ideario para fracasar, para perder. Para de esa manera un heleno, un anarquista, en este momento esté sentado en la casa de los paisas. Más grave aún, más delicado aún. Lo mismo hicieron en Guajira, lo mismo hicieron en Nariño y lo mismo han hecho en muchas alcaldías en Colombia. Las elecciones en Colombia no van a ser democráticas hasta que la mafia de FECODE desaparezca, porque es que FECODE empieza su trama democrática, el fraude en las mesas de votación. El primer enemigo de la democracia colombiana inicia ahí, en las mesas de votación. Por eso a FECODE le encantan las votaciones, porque ellos mandan a sus profesores, mandan estudiantes, mandan a toda su horda para que se ubiquen en las mesas de votación y desde ahí empieza el fraude. Y eso lo hicieron en Bogotá, lo hicieron en Medellín, en Nariño y en todo el país. Yo no creo que se trate de una obra supremamente inteligente. Solamente es una estrategia cubana, marxista-leninista, y en el Congreso, para usted ser congresista en Colombia, usted no necesita votos, y ojo a lo que voy a decir. Y con mis palabras, Juan David, no me voy a hacer amigo, cómplice o a patrocinar a una criminal, a una fugitiva. Pero la Merlano lo dijo. Para usted ser congresista en Colombia, no necesitas votos, necesitas plata. Tú quieres estar sentado en el Congreso, tienes que tener más o menos entre 500 o 1.000 millones de pesos para comprar tu curul. Es más, las FARC, los 10 narcocriminales más temidos de América, incluso son más temidos que personajes del Boko Haram o de la Hezbollah o de cualquier grupo internacional. Los narcoterroristas colombianos son los criminales de mayor monta en el mundo, con mayor poderío económico en el mundo. Ellos entraron comprando, pero con la plata del pueblo colombiano. ¿Quién lo hizo? Juan Carlos Galindo. ¿Quién fue el que le robó la presidencia a Zuluaga? Juan Carlos Galindo, que fue la persona que se encargó de orquestar todo para que la farsa del Centro Democrático con Duque y Petro llegara a donde llegó. Efectivamente, Juan Carlos Galindo. Y termino para escuchar. Si en Colombia hay alguien que tiene seguidores, estoy completamente seguro que incluso el desvirolado mental de Fajardo puede tener incluso un poco más de neuronas de la única que puede tener un criminal como Petro. Ahora, ¿quién es Petro? Petro, en primer lugar, es un tipo mal estudiante, porque si se graduó de alguna cosa, me imagino que no se graduó ni siquiera con honores. En segundo lugar, lo único que se ha graduado este tipo es en sicariato, en secuestro, en extorsión y en ser un criminal y un asesino, desde las cárceles del pueblo. ¿De cuándo acá, Juan David Posada, personas de esta característica pueden aspirar a ser presidentes de Colombia? Entonces, en esa misma lógica, hagamos algo para que equiparemos fuerza. Que el señor Mancuso se pueda postular a presidente de Colombia,
Porque si un Timochenko, si un tipo como Petro lo pueden hacer, entonces que Mancuso se pueda presentar a la presidencia de Colombia. Es más, saquemos a Garavito, al violador de niños, el mayor violador y asesino en serie del mundo, Garavito, y nombrémoslo director de bienestar familiar. Sí. Y a todo aquel que crea en Dios, que crean padre, madre e hijos en una familia tradicional, a todo aquel que esté en contra de la sodomía, entonces metámoslos presos. Bloqueémosle sus publicaciones en Facebook. Suspendámosle sus cuentas en Twitter. Eso es lo que hacen. Es que Donald Trump lo dijo hace unos días frente al tema de las redes sociales, que han sido acogidas ya, que han sido tomadas también por esta. Que hay mucho poder internacional, Josué, en esto. Esto no es colombiano. Esto no es de Petro, ni es de Duque, ni es de Santos. Esto viene con unas cabezas establecidas del no. Parece tonto, parece de película. No orden mundial, todo lo que se está gestando en este momento. Pero viene con nombres propios también. Está Bill Gates, está George Soros. Ahora, yo voy a tomar un temita antes de entrar para ya retomar el hilo con el que venimos. Y es que aquí en Colombia se ha perdido la orientación del análisis, de la lógica. Porque si tú, que eres docente, no me refiero a ti, a ti que me estás escuchando, estás formando, estás adquiriendo conocimiento en el punto en que te encuentras, tú colocas a estudiar, te colocas a estudiar, a investigar quién fue Karl Marx, quién fue Hegel, quiénes fueron todos estos filósofos, los creadores marxistas, los que crearon el comunismo, te das cuenta que eran personas muy influyentes, mucho poder económico, y que no eran pobres, que eran gente de dinero, que crearon una forma de vida en su cabeza para ellos, no para los pobres. La gente cree que el comunismo es creado por los pobres para ayudar a los pobres. Están equivocados, muy equivocados. El comunismo es creado por una parranda de depravados, de gente con odio en el corazón, gente resentida, gente homosexuales, drogadictos, alcohólicos, que crearon un mundo fantasioso donde ellos, por eso la ideología de género, por Dios. La gente no entiende el contexto de que hoy en Colombia estén aplicando la ideología de género, porque creen que eso es algo que va a ayudar a madurar nuestra sociedad. Eso es falso. Lo que están es destruyendo el ser óntico de la persona. Está el hombre perdiendo la escatología de su salvación frente a este tema porque están autorizando, legalizando una perversidad. Hombre con hombre, mujer con mujer, puedes abortar en el momento que quieras, la eutanasia, la destrucción de la familia. ¿Quién quiere destruir la familia? ¿Por qué Marx hace su planteamiento frente a que el problema de la felicidad del hombre está basado en la familia y la familia hay que destruirla? Entonces, ¿quién dice eso también? Para los cristianos sabemos que es el demonio que está detrás de todo. Entonces, retomo el hilo y te decía, destrucción de la economía, implementación del odio, FECODE o toda la parte de educación y Ministerio de Educación Nacional, para no hablar de FECODE solamente, es una política de Estado hoy, los nuevos modelos de educación. Y tenemos un cuarto elemento, que este es el más peligroso, porque ya ellos vieron que estaban ganando el terreno, es mi análisis, ¿no? Es mi investigación, y es lo que yo he dado a conocer todos estos años por las redes sociales. ¿Qué es? Ellos no podían solamente quedarse en este escenario, Josué. Ellos tenían que entrar al escenario político. Entonces, uno empieza a ver que el narcotráfico, que la extorsión, que el secuestro, que todo lo que era generador de capitales de riqueza tenía que ser invertido en algo. Entonces, la gente cree que estos tipos cogían el dinero y lo enterraban en una escaleta, porque una vez nos mostraron una película de una escaleta. Entonces, nuestra mente juega de esa manera. Mira cómo manipulan nuestro cerebro. La gente que piensa que estos terroristas, el dinero lo cogían y lo enterraban en una escaleta y no hacían nada, pues se equivocan. Ellos sí invirtieron en mandar a la gente a estudiar al exterior.
en las mejores universidades en Oxford, en la Sabana, aquí en Colombia, en las mejores universidades del mundo. ¿A estudiar qué? Derecho. ¿A estudiar qué? Las... ya se restableció. Las profesiones que ellos necesitaban ubicarlos, ¿dónde? Hoy día vemos que el Consejo de Estado, que la Corte Suprema de Justicia, que los magistrados y que muchísimos jueces a nivel nacional están a favor. Entonces, son 50 años con plata, con dinero, capacitando, apoderándose sin afanes, poco a poco, de todos los estamentos de Estado. Entonces, es algo importante. La registraduría. Esa era su principal visión de conquista. A ellos, esa fue la primera que agarraron. Después, lógico, es mi análisis. Ya cada quien tendrá que tomar, investigar. Bueno, mientras Juan David cuadra su audio y su... Ah, bueno, ya ha regresado. Sí, Juan David. Tu audio está sin audio. Tu cámara está bien, pero tu audio no engancha. No, está sin audio. Bueno, mientras Juan David cuadra su audio y vuelvo, y que es excelente que esto pase, es una demostración de que es un programa en vivo. En este momento en Colombia tenemos las 9:26 de la mañana, del día sábado. ¿Tienes tu audio de regreso? Listo. Entonces, ellos que han hecho, hombre, han creado, yo te decía, un plan de marketing va por etapas. Ellos ya están en la etapa de implementación en forma del comunismo. Y decía, cada quien, porque de pronto, pues, no, este tipo está, no, yo hice mis investigaciones. Yo abrí mi oído y empecé a investigar más profundo de lo que yo escuchaba. Porque aquí los medios de comunicación se apoderan, para mí, en mi análisis, de las IAS, registradurías, contraloría, procuraduría, fiscalía, medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los colombianos y todo el mundo, ¿dónde pretende adquirir la información del día a día? Por las noticias. Entonces, había que apoderarse de los medios de comunicación. Listo, se apoderan de los medios de comunicación. Los partidos políticos, ellos encontraron ahí, para mí, un gran problema, porque podían salir caudillos como el doctor Álvaro Gómez Hurtado, el cual fue eliminado. Para mí, por ellos, en mi análisis. ¿Fueron ellos? ¿Por qué? Porque la gente vio en lo que él estaba diciendo, había una gran verdad y se le podía convertir en un enemigo grande y había que eliminarlo. Entonces, porque él defendía ¿qué? Los valores, la verdadera política, lo que era verdaderamente ayudar. ¿Y a ellos qué les interesaba? Destruir la economía. ¿Qué factor les impedía a ellos destruir la política? Que el colombiano, metiéndole odio, educándolo con ese odio, metiéndole además pobreza en su corazón, en su ser de la persona, necesitaban que este colombiano no pensara. Entonces, se apoderan de la registraduría, venía diciendo que se me había ido la mano un poco, se apoderan de la fiscalía, de todos estos elementos y de los partidos políticos. Entonces, dentro de los partidos políticos, ¿qué había que hacer? Ahí entra a jugar un papel muy importante Santos, porque Santos, si no estoy mal, en Sagún, decía, vengan a mí, creo que fue en Sagún que lo hizo, o en Chinú, en el departamento de Córdoba, aquí en mi departamento. Decía, vengan a mí, que aquí hay mermelada. Imagínate una persona que viene con 50 años de resentimiento, de pobreza, insertada con una educación de ajusticiamiento, escuchar estas palabras. ¿Qué piensa la gente de la política? Que la gente asocia automáticamente la política con corrupción, pero porque eso ha sido inyectado, eso ha sido creado dentro del corazón de la persona. Juan David, lo que hizo Juan Manuel Santos fue la aplicación de la técnica estalinista. ¿En qué consiste esa técnica estalinista de presentar poder? Stalin manda a reunir a todos sus esbirros, le piden una gallina, le traen una gallina a Stalin y él empieza a desplumar la gallina. Y la gallina sangra, se mueve y se desespera de dolor, luego la suelta y luego Stalin saca un puñado de comida para gallinas
y lo pone y la gallina empieza a correr detrás de Stalin queriendo gallina. Muchos no se dieron cuenta porque obviamente entendamos de que hay una frontera donde ha sido malinterpretada en Colombia, y ahora vamos a hablar de ese tema, de lo que es la derecha real en Colombia y de lo que es esa brecha donde aparece otro grupo un poco más fuerte que la misma derecha, que son los grupos anticomunistas. Muchas personas están en la derecha, pero no tienen el conocimiento para ser anticomunistas. ¿Qué te convierte en anticomunista? ¿Qué te sobrepone a la derecha como tal? Pues que tú tienes que ser un experto en comunismo. Tú no puedes ser magíster en educación si no pasaste por todo un proceso para ser un magíster en educación. Tú no puedes llegar a ser un administrador de empresas exitoso si no has sacado tu propia empresa con éxito. O sea, son cosas sencillas. Entonces, cuando en Colombia se presentan muchos accionares de estos grupos delictivos, llámese desde una horda política o llámese desde una horda narcoterrorista, tenemos que entender de que el manual, el manifiesto anticomunista, para muchos de nosotros durante muchos años se convirtió en nuestro libro de cabecera, como nuestra álgebra de Baldor. No podemos hablar de estrategia anticomunista si no fuiste un perfecto comunista. Lo enseñó Ronald Reagan. Nosotros somos anticomunistas porque entendimos el comunismo. Ahora, José. Es eso. Y termino. La situación en Colombia con los grupos de izquierda es porque ellos han trabajado en dos umbrales. Ellos no es que hayan tenido plata ni que sean muy inteligentes. No. Ellos son inteligentes para la maldad. Esa inteligencia la han ejecutado completamente hacia la maldad y no para algo bueno. Muy táctica. Porque si fuera de esa manera, entonces los primeros jefes del M-19, por allá en 1969 al 70, que porque perdieron unas elecciones por Rojas Pinilla, y resulta que los colombianos creemos que todo el que es militar y que tiene soporte militar es de derecha. Se equivocan. El fascismo, creado hijo de la izquierda, de la putrefacta letrina marxista, por Benito Mussolini, los izquierdistas llaman a los hombres de la derecha como nosotros fascistas, cuando el fascismo realmente es diseñado por la mente criminal marxista, por Benito Mussolini. Luego, a nivel latinoamericano, Juan Domingo Perón en la Argentina es el otro ejemplo fascista, pero eso no te lo enseñan en las escuelas. Y luego llegamos al caso actual. El otro ejemplo fascista de Latinoamérica, Hugo Rafael Chávez Frías. Pero luego llegamos a un maniático que en su vida jamás ha utilizado un uniforme, que jamás ha jurado lealtad a bandera alguna, que Petro es el principal fascista colombiano. Solo que este señor Petro, a nivel de su psiquis, tiene un problema adicional, que el tipo obviamente está totalmente desequilibrado, tiene una figura de él como un Nerón, y él necesita ver arder a Colombia para él sentirse como una figura. Y finalizo. Las izquierdas en Colombia se han alimentado y fortalecido por dos factores supremamente importantes. Uno de ellos es la ignorancia. Ellos se han encargado, y FECODE se ha encargado, y los resultados finales de las pruebas del saber en Colombia han demostrado a nivel latinoamericano que Colombia ocupa últimos lugares en resultados académicos. Pésimos resultados académicos que demuestran que o los alumnos son malos o los profesores son malos. Yo no le voy a echar la culpa al alumno, le voy a echar la culpa al maestro, a la metodología, porque ellos no van a educar, ellos van a adoctrinar. Entendámoslo por ahí. Y el segundo, ellos se alimentan de la ignorancia. Ellos necesitan a un pueblo ignorante. Incluso con la ideología de género lo hacen porque es que es más fácil controlar maricas que heterosexuales. Es más fácil controlar personas sodomitas de bajas pasiones a personas altruistas que tienen a Dios en su corazón. Incluso, si vamos a la historia, Constantino lo entendió tan bien que termina adoptando el cristianismo y termina creando lo que es una obra, creo yo,
hasta Juan Pablo II, y trato de ser muy crítico, más no entro en temas religiosos, pero creo que la Iglesia cristiana, apostólica, católica, apostólica y romana ha logrado salvar esa historia que nos ha creado a nosotros como latinoamericanos, porque nosotros somos hijos de ese Dios enseñado por esta iglesia. En segundo punto, para no ir más allá y escucharte para que me termines de enseñar, Carlos Leder Rivas, quindiano, lo conocí, era yo muy joven, yo soy quindiano. Este señor habitaba a las afueras de Armenia, la ruta que te lleva para Circasia, Salento, Finlandia o Pereira. Lo pude conocer porque él intentó hacer política también, creo que se llamaba Nuevo Sol o algo así, su partido político izquierdista, pero él dijo algo muy grande: la bomba de Latinoamérica es la cocaína. Los grupos de izquierda marxista-leninista han tomado de combustible a la cocaína y por eso han llegado donde están. Es lo que te decía anteriormente. Exacto. Ellos tenían que tener una fuente de financiación. Estoy tratando de hacer la unión de conceptos que enseñas y tratar de que los colombianos nos demos cuenta que hasta que el pueblo colombiano no valore más la dignidad, la lealtad, la honestidad, los principios básicos de un buen cristiano, de un buen católico, de un buen creyente. Incluso yo he conocido, Juan David, personas que no leen la Biblia, personas que no van a las iglesias y son excelentes personas. Yo soy de un hogar un poco no tradicional, porque fui hijo de una madre soltera, pero de un padre. Sí conocí obviamente a mi padre, a toda mi gente, toda mi prole la he conocido muy bien, pero mi madre fue una persona muy independiente. Entonces yo aprendí que en la vida hay que ser un poco independiente para poder salir adelante, pero sin un hogar, sin un padre, sin una madre. Yo, gloria a Dios, tuve dos padres, don Josué Martínez y don Alberto Castellano Lopera, a quien adoro con todo mi corazón, y a mi padre, que en su eterna paz con mi amado Dios lo adoro mucho más. Pero Juan David, tú has hecho cosas muy grandes, porque tú eres de ese tipo de colombianos que desde su trinchera ha intentado hacer algo, ha enseñado, ha mostrado, y tú mismo has dicho: yo para qué me voy a poner a discutir con alguien que prácticamente no va a dar soluciones. Estos programas los hacemos precisamente para crear conciencia. Para aquellos que llegan recién a este programa, él es Juan David Posada Haddad, un colombiano como usted, un colombiano como yo, un colombiano preocupado por sus hijos, un colombiano que sabe que si no procedemos de la manera correcta, no vamos a tener un futuro próspero y nos va a esperar una realidad incluso peor que Venezuela. Venezuela es el país más violento, peligroso, y muy cerca que está, del mundo. Pero los colombianos somos más agresivos, más peleones. Tú no puedes comparar la peligrosidad de un venezolano con un colombiano. Tristemente, nuestra genética es demasiado agresiva. Vamos a terminar mal. Juan David Posada Haddad es un magíster en educación. No es cualquier flor silvestre que nació debajo de las rocas, porque tal vez el aire lo quiso así. No, es un hombre que ha estudiado y se ha preparado. Y lo que este hombre nos está enseñando hoy, desde su visión como administrador de empresas y como educador, nos lo dice como padre. Es un hombre que incluso si las cosas terminan mal en Colombia, le tocará hacer lo que le tocó a muchos venezolanos: coger sus 4 corotos e irse para otro país. Abrazar a sus hijos, echárselos al hombro con su mujer y echar para otro país. Chicos, esto va a terminar mal. Estamos en un avión que está pitándonos hace rato diciendo: nos vamos a estrellar. Nada venido del narcotráfico. Nada venido de una izquierda marxista que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y aquellos que me dicen que China ha funcionado, les aclaro que China necesita del capitalismo para subsistir, y en China hay esclavitud. Y en China, de no ser por Hong Kong, que es una comunidad abierta continental,
depende de los dólares. Los dólares o los euros no son fruto de la izquierda ni de Marx. El Capital, que es incluso un libro escrito por esbirros de esta letrina, ellos reconocen que debe de existir un capital y ellos han encontrado la manera de tenerlo, con mentiras, con engaños, con odio, con estafas. Ahora ya están en la política, que era la siguiente etapa que necesitaban. Armas, destrucción, muerte, ignorancia, cocaína. Ahora van por el erario público, van por tu plata. Y en este momento, eso están viviendo de tu plata. Eso, ya prácticamente has dicho con lo que voy a cerrar. ¿Qué está pasando en este momento desde mi perspectiva y mis análisis? Y es que ya ellos han infiltrado y se han apoderado de los entes territoriales, de los 3 poderes de Colombia. ¿Qué les hace falta a los comunistas? Terminar. Ya, pues yo te decía ahora, ya están en la etapa de implementación, porque ya tienen los 3 poderes. ¿Qué falta ahora? Para mí Duque es el presidente de transición. De hecho, cuando estuve en el Centro Democrático lo advertí. Y por eso salí del Centro Democrático. Porque lo dije, escuchen lo que este señor desde el 2010 está diciendo para acá. Lean los escritos que él tiene frente al tema de la derecha. Y miren, a un comunista es fácil de conocerlo. Pregúntale por la familia. Pregúntale o que escúchalo hablar de la ideología de género y ahí ya tú... Es uno de los tantos por donde se puede conocer a un comunista, pero por ahí lo más fácil porque ellos prenden el hilo enseguida. Bueno, de allí, con Duque, en mi análisis, se monta, después, o es montado, es llevado hasta allá, después de Santos, para hacer las cosas muy mal. ¿Por qué muy mal? Porque ya venían haciéndose mal. La idea era terminar de destruir la imagen que se tiene de la derecha, porque ya hoy se asocia a la derecha con corrupción. Hoy la gente todavía cree que Duque es un hombre de derecha. Él lo dijo en una campaña en Chinú. Soy socialdemócrata, tercera vía, etc. El hombre es de izquierdas. La gente no lo quiere ver, no lo quiere aceptar y está en la línea. En campaña manifestó en muchas ocasiones que iba a acabar con la JEP, que iba a acabar con los acuerdos. Mentiras. Ha continuado con la línea. No lo quieren reconocer los uribistas. Yo fui uribista, y uribista de tuétano, de abajo, de las propias bases, pero yo desperté frente al tema. Un hombre tan inteligente como se va a equivocar con dejar libre al M-19, se va a equivocar con dejar, con ayudar al ELN ahora a salir libre, se va a equivocar el 2 de octubre, después que todos votamos por el no, y va a salir a negociar unos acuerdos que no eran de él, sino eran de nosotros, donde el no ganó y constitucionalmente el plebiscito fue correcto, tenía que aplicarlo, a decir que no, en palabras muy bonitas ha manipulado todo esto, y la gente, el 2 de octubre 2016, a las 8 de la noche, cuando yo veo Uribe, me emocioné, hermano. Yo me llené, ganamos los del no. Y cuando lo escucho decir que había que renegociar los acuerdos, ahora sí, en ese momento yo desperté. Entonces, ya cada quien sacará sus análisis. Pero Uribe no es un hombre de derecha. Es más, está catalogado como el caballo de todo. Un hombre tan inteligente como Uribe se va a equivocar montando a Santos. Por Dios, despierten, hermanos. Despierten, y después se va a equivocar montando a Duque. ¿Dónde cabe en la cabeza eso? ¿Dónde cabe en la cabeza? Entonces, bueno, eso está claro. La cuestión es que ya cada quien tendrá que tomar sus medidas. Yo estoy tratando de hacer algo para que mis hijos en la historia no digan, mi papá fue un cobarde. No, yo he apuntado y aquí he expuesto también esta medida frente al tema de dar a conocer. Yo no voy a coger en este momento un garrote para irme a dar puño o palo no, con ninguno. Yo desde acá, desde la inteligencia que yo me dio, estamos ayudando porque vienen otras elecciones. Aquí no podemos equivocarnos en estas elecciones. Ojo, Petro lo quieren llevar a presidente. Está todo cuajado y ahora les voy a explicar por qué. Retomo para encontrar el hilo y poder llegar a este punto que le acabo de decir.
La economía está destruida hoy. Duque está haciendo las cosas muy mal de manera de propósito. ¿Cómo que Carrasquilla, sabiendo quién es Carrasquilla, lo van a montar ahí a hacer lo que está haciendo? Entonces, cuando tú como gerente, porque yo he sido gerente de transnacionales también, tomas decisiones y sabes que esas decisiones que estás tomando van a llevar a un mal, hombre, está siendo cómplice de ese proceso. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Empiecen a pensar en Petro y ahí le voy haciendo hilos. Estamos hablando de que en Colombia Santos dejó una deuda externa, escuchen esto, 124.000 millones de dólares, donde hoy, a diciembre de 2019, se estaba llevando el 56% del PIB para pagar esa sola deuda. Díganme ustedes, ¿qué nos queda? 44% del PIB para gastos de manutención del Estado, nóminas de los mismos profesores. Imagínense el problema tan grande y tan berraco que tenemos aquí en Colombia, cuando empiezas tú a analizar solamente esa cifra. Ahora, si nos vamos a mirar todo lo que ha sido el déficit acumulado, decía el año pasado, que no habían podido calcular el déficit. Oye, por Dios, yo como gerente me llego a esta empresa y lo primero que hago es empezar a mirar cómo está mi cartera, mi estado de pérdida de ganancias. Y ellos tienen que saber, pero dicen que no lo han podido calcular. Esa bomba, créanme que revienta dentro de poco. Eso no se va a quedar ahí, es como la mujer cuando está preñada. A los 9 meses va a parir. Entonces, tenemos un déficit acumulado incalculable mensual que para mí está superando los 50 billones de pesos. Ojo, tenemos un déficit mensual, un acumulado y un mensual. Hace 2 años, 3 años, decían que estaba en el 4%. Hoy día, con el incremento, porque estamos diciendo que el año pasado, en enero, la deuda externa de los 124.000 millones de dólares se estaba yendo el 41%. En diciembre ya se está viendo el 56%. Lógico, se disminuye. Quiere decir, porque aquí está un peligro grandísimo, que hay una fuga de capitales, hay una fuga de pérdida de ingresos, de impuestos y de dineros del Estado por la parte tributaria. El Estado en Colombia no produce ni siquiera el 8% del gasto público. ¿Quiénes lo pagan? Los empresarios. ¿Y qué ha pasado con los empresarios? Se han ido de Colombia. Muchísimos han ido de Colombia. Los ricos que tanto odian ya a los pobres. Porque nos vamos a analizar quienes pagan, cada colombiano le está costando al Estado alrededor de 2 millones de pesos. Pobres, personas pobres desde que nacen. Educación gratuita, salud gratuita, vivienda gratuita, subsidio gratuito, Plan Colombia, esto, una cantidad de cosas, 2 millones de pesos. Estamos hablando de que en Colombia, ese 44%, retomando que queda del dinero, ya no está alcanzando. Entonces, ¿qué pasó el año pasado en julio? Le dijeron, necesitamos la plática de los fondos de pensiones. Claro, tome la plata de los fondos de pensiones. ¿Qué problema tan berraco? La gente no se ha dado cuenta. Necesitamos ojo esto, para inversiones de alto riesgo, construcciones de vías. ¿Por qué aquí no hay políticas de Estado de recuperación económica agraria? Porque Colombia, entiendan esto, Colombia no es un país industrializado. Colombia es un país en este momento que lo único que tiene para explotar es la agricultura, porque está la minería y está el petróleo. Pero realmente la despensa del mundo debería ser Colombia por la biodiversidad que tenemos. Y aquí donde están las políticas agrarias para reformar y para implementar, ahí sí, autopistas que entren, carreteras que entren a la zona. Solamente aquí en Córdoba hay 1.159.000 hectáreas que están aptas para cultivo. 300.000 tienen acceso directo. ¿Dónde están las políticas para inversión y para desarrollo agrario? Yo estuve en Estados Unidos, visité los parques de Florida, en Atlanta, todo lo que fue Georgia. Hermano, hay un mercado solamente de Estados Unidos, sin meter Europa. Entonces, no hay políticas de Estado que vayan a recuperar la economía. Y ya retomo el hilo, esto lo hice como un paréntesis para entender el problema tan grande en que estamos metidos. Entonces, tenemos una deuda externa que se lleva el 56% del PIB. Tenemos un hueco fiscal que no se ha podido calcular. Tenemos un déficit fiscal que para mí está superando el 15%. Si tú miras estas cifras y miras que el Estado está cogiendo el dinero de tu pensión y de mi pensión para desbaratarlo, porque ¿qué quiere decir? Si un Estado coge el tesoro, un gobierno coge el tesoro tuyo, el de tu familia, para que tú me entiendas esto, que es tu pensión, es porque ya se acabó la plata, es porque ya no tiene dónde meter
las manos para sacar más plata. Recordemos que en el 2016, finales del periodo de Santos intentó hacer un crédito con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, de 45.000 millones de dólares y se lo negaron, porque ya no tiene capacidad de pago. Ya Colombia no tiene capacidad de endeudamiento. Entonces, el gobierno tiene que echarle mano en este momento a todo. La política que acaba de sacar Duque ahora mismo de los impuestos. ¿Por qué creen que yo en mi vida había escuchado una política que te iban a condonar los intereses? ¿Por qué? Porque están buscando dinero, porque no hay dinero en el Estado en este momento. Entonces, ¿qué se viene para encima? Con todos estos factores que estamos teniendo, una catástrofe socioeconómica muy similar a la primera que tuvo Venezuela. Estamos hablando de aún en un año, máximo año y medio, vamos a entrar en una depresión, si no es que antes, irreparable. Entonces yo decía, tú que estás haciendo las cosas bien para el propósito que lo montaron, pero mal para la actividad nuestra como colombianos. Entonces, su misión, ¿cuál es? Hacer las cosas muy mal para seguir generando odio, para seguir implementando sus acuerdos, para seguir destruyendo la economía de Colombia y llevarnos a un estado fallido. Lógico que ese estado fallido está implícito todo un contexto de trabajo de 50 años. Entonces, uno de los temas muy también neurálgicos realmente fue la destrucción de la imagen de las fuerzas militares. Eso es un plan macabro que se implementó y la gente no cree en las fuerzas militares. Allí metieron una cantidad, los policías que tú ves en los videos abusando de la autoridad, esos policías no son hombres formados de la institución, son hombres que colocaron para hacer esas actividades y para seguir que tú y yo les tengamos odio a los policías y a los militares. Y eso no es así. Sí. Estamos en este momento en una situación muy difícil. Eso que tú has sido digno de tu calidad académica total y me agrada muchísimo que material como este llegue a ser difundido por las personas en los diferentes medios y en redes. Y los invito para que cojan este video, porque lo que estamos hablando acá, estamos hablando como dos colombianos dolidos por lo que está sucediendo. Y es una verdad. Un administrador de empresas que desde su óptica como administrador lo está diciendo, nos jodimos. Se las voy a poner más sencilla. Un error más otro error es igual a un fracaso. Eso lo enseñaban los símbolos matemáticos. Incluso los errores sobre los errores solo beneficia a los mediocres y a los enemigos internos de Colombia. Colombia peleó contra españoles. Colombia ha peleado incluso contra enemigos internos más tiempo que los externos. Porque les recuerdo que las peleas de independencia en Colombia, que datan desde 1810, pero tomémoslo como desde 1800 a 1830, por tomarlo de cierta manera, siendo, y creo que tú, Juan David, me vas a entender, estoy siendo laxo, porque realmente fueron 10 años de lucha independentista, 1820, pero quiero decir, desde 1800 hasta 1830, con la muerte de Bolívar, por tomarlo así como un referente histórico. Pero, si ustedes no se han dado cuenta, colombianos, nosotros, desde 1830 hasta hoy, nos seguimos matando entre colombianos. Durante cerca de 1850 hasta 1980, incluso un poco antes, nos matábamos entre liberales y conservadores. Luego, 1990, Constitución del 91, nos damos cuenta que llega de presidente el primer sodomita colombiano, que es el expresidente Gaviria. Todos creíamos que porque tenía un hogar con una esposa, con unos hijos, y todo el mundo lo hizo ver como la gran familia colombiana, hoy nos dimos cuenta de que el tipo siempre fue un sodomita. Se ganó la presidencia de Colombia literalmente en un entierro, porque el hijo de un finado le entregó una bandera, y esta loca la tomó. Punto. Sencillo. Liberal. Si seguimos hacia adelante, llega Samper, liberal, que hoy incluso carga las banderas y asiste a reuniones del Partido Comunista Colombiano y se autoproclama comunista.
liberal. Luego, Pequeño, José, sí. Un comunista no se vuelve comunista de un día para otro. Y un hombre de la derecha nace siendo recto, no se transforma en caminar, eso dejémoslo claro. Mira, eso que tú acabas de interpelarme es maravilloso, porque a mí me escribe mucha gente en Colombia, yo veo mucha gente en redes diciendo, yo soy de derecha, yo soy de derecha, yo soy de derecha. Y no, uno no es de derecha de lengua, uno es derecho de sangre, de corazón, de mente, como dice en el Evangelio, de alma, corazón y vida, con todo mi cuerpo, con todo mi ser. Somos una raza de gente, como los sodomitas fueron otros. Es sencillo, no hay necesidad de meterle mucho sentido común a esto. Luego llega Ernesto Samper a un proceso del 98, del 94 al 98, Juan David, liberal. Luego llega un conservador, que ese es el primer enemigo histórico de Colombia, porque fue el presidente colocado por las FARC. Y hay que entender al Andrés Pastrana Arango como el hijo real de otro traidor histórico, porque es que uno de los que le dio vida a los grupos insurgentes en Colombia fue Misael Pastrana, expresidente de Colombia. ¿Y por qué las guerrillas funcionaron históricamente con el término de guerrillas antes del Palacio de Justicia? Porque ellos hacían ganar a senadores, alcaldes, les conseguían sus votos donde otros no podían ganar, y con esos votos eran que ellos ganaban. Entonces muchos no conocen esa historia y la han olvidado con el paso de los tiempos. Colombia no tiene grupos de guerrilla solo hasta la década de mediados del 85, porque luego con la destrucción del Palacio de Justicia mutaron a narcoterroristas. Ya no eran esas guerrillas que tenían tal vez una ideología de pueblo, eran narcoterroristas. Luego, ese presidente que tuvimos conservador fue el primer presidente de las FARC, y no se olvide que el primero que abrazó a Tiro Fijo, el primero que lo abrazó con la bandera de Colombia, el primero que le cedió soberanía nacional y el primero que permitió su crecimiento y expansión económica, incluso que en su gobierno fue cuando se perdió territorio también marítimo en San Andrés. Claro. Estamos hablando de Andrés Pastrana. Luego llega Uribe Vélez. Uribe Vélez es liberal. Toda su vida fue liberal. Uribe Vélez es el principal aliado del M-19 en la política. Si no hubiese sido por Álvaro Uribe Vélez, Petro no hubiese tenido una amnistía, el asesino de policías, Navarro Wolf, no hubiese llegado a ser gobernador, o siquiera hubiesen ingresado al Congreso a llamarse constituyentes. El principal aliado de todos ellos fue Álvaro Uribe Vélez desde antes de los 90. Está claro. Luego llega, pero la gente, Josué... Perdón, al punto que quiero llegar, Juan David, al punto que quiero llegar. Luego llega Santos, que Santos es literalmente, junto con su hermano, yo creo que son los herederos de las FARC, porque incluso se tienen fotografías históricas con el Castro, con Fidel Castro, donde ellos están reunidos y literalmente ellos eran ideólogos y la parte política de las FARC, y siempre lo fueron. El coronel Mejía, en su libro Me niego a arrodillarme, lo enseñaba. Los jefes de las FARC no están en el monte, están en la política, en los principales puestos, son empresarios, están en la iglesia, no están empuñando un fusil. Incluso los vas a encontrar con libros bajo el brazo en las principales universidades de Colombia, lo dijo el coronel Mejía. Luego, durante esos 8 años, llega Duque, como tú mismo lo has dicho, y utilizando las palabras de Duque, él es un socialdemócrata de tercer vía. Literalmente la misma línea de Santos. Ahora, la gran mentira que los grupos de izquierda progresista comunista en Colombia le han querido vender a los colombianos, que es la bandera con la cual los izquierdistas la llevan a todo lado, es que en Colombia jamás ha gobernado la izquierda. Les acabo de narrar que en los últimos 30 años de Colombia, los últimos presidentes que ha tenido Colombia, el 90% ha sido, si lo lleváramos a una escala matemática, de entre Gaviria, Samper, dejemos a Pastrana como conservador, Uribe, Santos y Duque, tenemos a 7 gobiernos, de esos cuales, de esos 7 gobernantes como tales, solo uno conservador. El resto todos han sido liberales.
y el único conservador fue el primer presidente puesto por las FARC. Entonces, ese discurso también hay que irlo bajando, porque al colombiano le han hecho creer que los izquierdistas son buenos. Incluso tú, Juan David, que no lograste tus escaños, no lo lograste porque no tuvieras con qué, ni la sabiduría, ni el apoyo, porque lo has tenido. Tú llegas porque la política colombiana, que no es el arte de gobernar bien, sino un negocio, necesita gente corrupta. Sencillo. Hay algo de pronto para reforzar, o para reforzar, no, es un pequeño grano. Dale, dale. La Constitución de 91. ¿Quién la llevó? El M-19. Entonces la gente... Fue la bandera de ellos, Juan David. La bandera del M-19 desde su creación, el objetivo principal del M-19 era cambiar la constitución política de Colombia. Y durante 20 años, entre el 70 y el 90, el objetivo de ellos fue sembrar el terror y el pánico. Como no tenían otra forma de financiarse, el secreto, el asesinato, la extorsión, el chantaje, todos esos mecanismos de lucha, ellos lo ejercieron y se sembraron en el Cauca. Ahora, ¿cuál es el principal semillero de destrucción de Colombia? El departamento del Cauca. El departamento del Cauca es como Tranquilandia, pero para los izquierdistas. Entonces se escudan en una gran verdad, que yo también la he venido enseñando durante muchos años, Juan David. Yo he aprendido en Bolivia muchas cosas bonitas. Una de las cosas que yo he aprendido en Bolivia es el término originarios. Nosotros, bueno, creo que tú ni yo racialmente clasificamos ahí, pero cuando a nosotros nos llaman indios o utilizamos el término indio, es un término mal aplicado, porque incluso ellos son los originarios. Ellos son los verdaderos dueños de esta tierra. Personas como tú, como yo, somos hijos descendientes de personas muy lejanas de por aquí. Muy lejanas de esta tierra, sí. Exactamente. Viene de Líbano. Exacto. De España, ¿no? Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos que entender de que aunque tal vez nuestras fisonomías, si tú y yo nos tomamos una foto y nos colocamos, no distamos mucho, hay muchos afrodescendientes, hay mucho, porque los afrodescendientes tampoco son originarios, ellos también son traídos de acá. Claro. Y él en su fisonomía lo dice. Pero cuando tú te paras al frente de un país, o cuando tú te vas a la Sierra Nevada, o cuando tú te vas a los llanos orientales, o cuando tú te vas incluso a la Amazonía, te das cuenta que esa Colombia real es de ellos. Pero durante muchísimos años, estas personas de la izquierda han abusado de esos buenos, verdaderos originarios y les han transformado el disquete, les han volteado. Lo que decía el doctor Álvaro Gómez. Álvaro Gómez. Y hasta que en Colombia no se acabe FECODE, empecemos por ahí, no vamos a poder recuperar la república que diseñaron nuestros padres. Y aclaro que Colombia no fue diseñada por un venezolano. Les aclaro que históricamente don Simón Bolívar jamás peleó una batalla. Era considerado incluso bastante maricón. Y no estoy hablando de la sexualidad, estoy hablando de que carecía de eso frente de batalla. Y si Colombia como tal logró una victoria, fue gracias a la unión de dos pueblos hermanos, colombianos y venezolanos, venezolanos y colombianos. Tal vez a muchos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero existió un hombre del rango de coronel llamado Rondón. Y junto con este señor existían los lanceros. Y fue gracias a unos hombres de Arauca, de Tame, los que lograron dar muerte a uno de los líderes militares españoles y que días después muriese por fiebre. Estamos hablando de un hombre tan raizal, tan llanero, tan colombiano, porque tratar de hablar del llano definitivamente hay que hablar de dos países. Pero cuando nosotros hablamos de Inocencio Chincá, que fue el verdadero líder de las libertades en nuestro país, porque fue quien le diera muerte a ese comandante español y de ahí empezaron a ganar la batalla, porque si no llegan los lanceros, olvídate
que íbamos a ganar esta libertad. Y más aún voy a nombrar a muchos otros. Yo creo que yo te podría, Juan David, sin duda, nombrar a más o menos unos 49,5 millones de colombianos que han luchado por la República. Esos son los verdaderos héroes de Colombia. Gente como usted, Juan David, personas que en este momento están en sus fincas, que crían marranos, que crían gallinas, que sacan con sus uñas el fruto de la tierra para que no aguantemos hambre. Está demostrado que ni siquiera el 0.3% representa electoralmente las FARC y los grupos terroristas en Colombia. Hay una pregunta que nace de este conversatorio. ¿Qué puedo yo hacer como colombiano? ¿Qué hago yo como colombiano? Primero, cada colombiano no puede guiarse de que nuestra conversación es un absoluto. Él no puede creernos a nosotros por creernos. Cada colombiano tiene que entrar, si ama su libertad, si se ama a él mismo, entrar en un estado hoy, apenas escucho este video, de sufrimiento, de interiorizar estas palabras y de él mismo empezar a buscar la verdad. Que si lo que nosotros hemos conversado hoy es mentira o es verdad. Y esperemos que llegue a la verdad y no que se quede tibio, como hoy millones de colombianos se encuentran como el pastor de ovejas, que va adelante y las ovejas van atrás, obedeciendo fielmente. No podemos ser, no son ovejas, son corderos. Bueno, que se encuentran, corderos, que se encuentran mirando cuando están mirando la cabeza. No, cada colombiano tiene la obligación moral, social, familiar y existencial, porque está en riesgo la existencia de la vida eterna también, porque hay que meterla a la fe en esto. Porque si a ti te cierran el cielo, si la ideología entra y se fortalece, y hay casi que como un semi-ministerio de la ideología de género creado en Colombia en este gobierno, para implementación de este nuevo modelo de vida. Entonces, si cada colombiano no entra en un raciocinio absoluto, aquí apague, cierre y vámonos. Y en estas elecciones que vienen, si la gente vota por Petro, hermano, que es lo que ellos han planeado por 50 años, porque no hemos tenido un gobierno de derecha, eso es cierto, han sido gobiernos totalmente de izquierdas, cambiando la mentalidad, como decía Kierkegaard, este filósofo francés, cambiando el agua para darnos un agua diferente, el odio, y van a votar. Mira, teniendo el espejo de Venezuela, teniendo el espejo de Cuba, no lo ven, no pueden verlo, pero para poderlo ver tienen que entrar en un estado realmente profundo de análisis y empezar a evaluar, porque yo he escuchado a personas, estoy dando un poquito de vuelta, decir, pobres, es que si yo como excremento, todos comemos excremento. Pues yo te comento algo. Mi papá murió, vengo de una familia acomodada. Mi abuelo tenía 17 años. Yo he sido llantero, mesero, cotero. Cotero es esa persona que descarga tractomulas. Mensajero, chofer de camión, taxista, carpintero. Y hasta una vez, como digo yo, que me encontré con Pambelé en el puente de Cartagena, Taparrin de Pambelé. Menos malo, marica y mercenario. Pero con una visión clara de familia, una visión clara de desarrollo y de estudiar. Entonces, la gente es que yo soy pobre. No, mire, yo dormí en parques. No es que yo soy un tipo rico, soy un tipo que trabaja y que tiene una vida como tú, Josué, normal. Pero sí accionando para el futuro, ya que Dios me lo permita, no es otra cosa, de mis hijos y mío el tiempo que me quede de vida. Entonces, cada colombiano frente a este tema de elecciones, y cada colombiano que no es político, porque yo no soy político, pero los no políticos tenemos que actuar. Tenemos que salir a votar en estas elecciones, tenemos que identificar al candidato, tenemos que identificar las propuestas realmente que está haciendo y votar por el futuro tuyo, porque aquí, si se van los ricos, si se terminan de ir los ricos, si se terminan de ir las empresas, lo que viene para ti es peor que lo que tiene Venezuela.
y para mí. Yo estoy en ese plan. Si toca, esperemos que no. Porque Sí, mis hijos... Sí, yo llevo, mira, Juan David, yo llevo 10 años construyendo mi trinchera. Yo vi venir esto cuando yo trabajé para el gobierno de mi país. Yo me di cuenta de que el verdadero enemigo de nosotros no era el que durante 16 o 17 años a mí me había mostrado. Yo empecé a darme cuenta que el verdadero enemigo de nuestra Colombia incluso tenía uniforme y rangos de alto grado. A mí me amenazaron con penal militar, me amenazaron con muchísimas cosas. Incluso a mí me abrieron un proceso y creo que te vas a reír. Creo que soy de los pocos en la historia institucional de Colombia que lo han procesado por irrespeto a un superior. Y el irrespeto mío obedeció a la siguiente frase que te quiero compartir. Yo dije públicamente en una relación general que no había nada más humillante para un uniformado que seguir órdenes de gente más bruta que uno. Y que el verdadero enemigo estaba con uniforme y le gustaba que lo llamaran coronel y soñaba con ser general. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta que el general Mejía, hoy en Australia, es un claro ejemplo de esa gente. Yo cuando planeé la reunión contigo, Juan David, yo pensé en mi mente en muchísimas grandes personalidades. Pensé en gente como el general Harold Bedoya, que corrió con la misma suerte tuya, que si Colombia hubiese votado por él, no estaríamos como estamos. Estaríamos. Recordé a Álvaro Gómez Hurtado. Recordé incluso, y eso de pronto te va a sonar algo jocoso, a una persona a la cual yo aprecio mucho, pero que cometió, creo que un sabio error, a nuestro ex procurador, el doctor Ordóñez, para el cual envío un cordial saludo, y su esposa. Igualmente yo también, y a su señora esposa, doña Beatriz. Personaje maravilloso, no lo apoyamos. Él intentó hacer algo por Colombia, pero después él tenía que sacar su familia adelante, su vida adelante. Y yo creo que lo que él cometió, obviamente es traición. No quiero disminuirle el grado. Le pido de la distancia, me disculpe, doctor Ordóñez, pero usted me conoce y su esposa, su gente. Yo trato de ser muy realista. Y voy a utilizar una frase de un economista argentino, Javier Milei, que fue lo que más aprendí de él en su estudio. La realidad es la verdad, pero la realidad es que nuestro querido y apreciado y respetado doctor Alejandro Ordóñez estuvo en la mesa donde se traicionó a Colombia. Entraron y él estuvo. Y si el doctor Ordóñez no hubiese entrado ahí, tal vez en algún momento histórico era presidente. Y de pronto apelo a su conciencia de hombre de la derecha, porque sí es un hombre de la derecha, sí es un verdadero tipo recto, ese error histórico lo acompañará por siempre. Yo asumo que él lo hizo por salvar su futuro, por el de su familia, y creo que él primero se sacrificó por Colombia y no lo apoyaron. Yo lo apoyé, lo apoyaría siempre, lo apoyaría por sus calidades humanas, pero él sabe que tiene las manos untadas de esa traición. Estamos llegando al final, Juan David. Para mí ha sido maravilloso aprender de ti. Para mí también. Espero que no sea la única oportunidad. Y yo estaba pensando anoche, yo dije, ¿cómo puedo cerrar este conversatorio para que se convierta en una bomba mediática en Colombia y en nuestros grupos de conservaduristas, de Dios, patria y familia? ¿Quién crees tú? Yo te voy a dar dos nombres que se han venido barajando para las elecciones 2022, 2026. Y esos dos nombres no me los he inventado yo. En mi análisis político y estratégico, que soy poco humilde, yo creo que me conoces, sabes que una de mis virtudes no es precisamente la humildad, pero yo creo que Char, el primer nombre,
y el doctor de la Espriella, que el doctor de la Espriella es como, no sé, puede sonar ahí como una clase de Trump colombiano, pero creo que es más Trump Chá. ¿Qué opinas tú? ¿O quién crees tú que podría ser? Yo, pues, Abelardo de aquí de la región, de Córdoba, Char también es de la costa. Tocando el tema de estos dos personajes, necesitamos un presidente con bolas, hermano. Ninguno de los dos. Necesitamos una persona que tenga, que sepa que están ahí, hermano. Vale. Ellos son muy, se han vuelto un poco fascistas en el fondo. Se han dejado contaminar por... Mira, los pobres, nosotros no podemos irlos a alimentar. Para que de pronto me contestes. A los pobres hay que ayudarlos a formarse. Hay que ayudarlos a que tengan conciencia. Es que yo fui pobre, hermano. A mí me ayudó Dios. A que tengamos un despertar y trabajemos. La única manera de sacar a una persona. En Estados Unidos, yo discuto a veces con mi suegro, que también es tu amigo, me dice, es que en Estados Unidos hay pobreza. No, en Estados Unidos no hay pobreza. En Estados Unidos hay personas con menos capacidad adquisitiva que otras, pero el que mal está allá tiene su casa, tiene su carro. Y posibilidad de trabajar donde quiera. Y gana por lo menos unos $2.800 al mes, que vive bien, con eso come. Pobreza, el pobre es aquella persona que no tiene con qué comer y que no tiene con qué vivir. En Colombia el 80% ya hoy se está hablando de pobre y un 23% vive en miseria. Entonces, ¿qué necesitamos, hombre? Necesitamos un general Bedoya, lástima que se nos fue ya de este mundo. Necesitamos una persona que tenga eso que tienes tú, hermano, ese tesón por la patria, por entregar lo mejor de sí, porque hay que rescatarla. Y la verdad, José, ya también para terminar, yo veo las cosas muy difíciles. No veo una persona que tenga estas cualidades. No hay. No tenemos. Lo dejo así porque muchas de las personas me han escrito por el interno. Por cierto, tengo que decirles en este programa que Twitter me ha suspendido la cuenta. Desde que yo ingresé a Twitter siempre me colocaron la sábana. Yo publicaba algo y no se veía y aplicaron todos los mecanismos posibles para que la gente no me escuchara, no viera mis videos o no se dieron cuenta que tal vez podría ser como esa campana de alerta. El avión se va a estrellar, las alarmas están sonando, solo hay un paracaídas, pero tenemos a 50 millones de colombianos. Desde mi óptica personal, no voy a usar ningún paracaídas. Creo que cualquier hombre que tiene a Dios, patria y familia en su corazón, al igual que tú, Juan David, yo sé que tú tampoco utilizarías ese salvavidas. Y para cerrar, voy a utilizar una frase de un hombre que estoy completamente seguro, si viviese hoy, tampoco utilizaría un paracaídas. Uno se queda con su gente. Uno no puede traicionar a tu familia, a tu Dios, ni a tu nación. Colombia no puede ser una republiqueta cubana, falta de dignidad. Como lo dijo el general Rincón en una entrevista que tuve con él el año pasado, que no lloremos como niños lo que no defendimos como hombres. Y creo que en Colombia existimos muchos que entendemos las palabras de ese padre de la patria norteamericano, porque América es una sola, de Canadá a la Patagonia. Thomas Jefferson, el árbol de la libertad debe de ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos. Y eso viene de una frase de Estado que dice sic semper tyrannis. Querido pueblo colombiano, han escuchado el día de hoy a Juan David Posada Haddad, un tipo que ha estudiado más del 50% de su vida y ha trabajado el 100% de su vida. Él sabe que esto va a terminar mal. Este programa no es apocalíptico, ni mucho menos.
pero si no sabemos elegir quién va a ser nuestro próximo empleado, porque les recuerdo que el político, el congresista, el presidente es nuestro empleado, vive de nuestra plata. El gobierno no genera riqueza, se la gasta y alguien tiene que ponerle un tate quieto. Tenemos 2 años para que un buen colombiano pueda llegar a enfrentar esta debacle, como gracias a Dios Estados Unidos tomó en sus hijos, en su brazo a su hijo Donald Trump. En Colombia necesitamos a un hombre que haga incluso palidecer a Donald Trump. Incluso lo he dicho en mis conferencias privadas a los diferentes grupos de derecha y nacionalista en Colombia. Juan David, tiene que haber un dirigente en Colombia que incluso haga palidecer al excelentísimo capitán general Augusto Pinochet. Colombia tiene que frenar para que esto se salve. Nadie va a usar un paracaídas, porque el que lo podía hacer se lo entregó a la izquierda. No quiero decir nada contra el doctor Álvaro Uribe Vélez. Lo recuerdo con cariño porque fue mi jefe, lo recuerdo con cariño como mejor presidente de Colombia, pero ese mejor presidente quedó en la historia. Después del 2010, no sé quién es ese señor. Un abrazo, David. A todos ustedes en la derecha de Colombia, buen día y cordial saludo, y saludos a tu suegro. Gracias, allá les diré. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Chao.